buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Bueno, acá tenemos a Dayana Álvarez, que siempre devuelve una sonrisa cuando lo nombramos. Ya todos saben que está en los controles, ¿cómo se llama? En la musicalización, poniéndole onda al programa. Acá lo vemos en la pantalla a Javier Rodríguez, que bueno, algo hoy tenemos casi el equipo casi completo. Hoy va a ser de entre casa el programa. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Solamente los compañeros de allá de Tandil, hace mucho frío, entonces están bajo la frazada. No, mentira. Bueno, tenemos un editorial que ha escrito Mauro Fontella, lo va a leer Javier, y después también vamos a hablar un poco de la situación política nacional. Casi todo el tiempo hasta que llega a Dos Orillas con Silvia Visconti. Entonces, ¿te parece que vamos con el editorial, Javier? Dale, vamos arrancando. Primero que nada, igual recordar que el pasado viernes, este viernes que acaba de pasar, tuvimos una actividad en la que estuvimos recordando y debatiendo sobre digamos, el contexto y, bueno, los intercambios que hubo entre Mario Roberto Santucho y Miguel Enríquez en relación a lo que fue la publicación hace 49 años ya de Poder Burgués, Poder Revolucionario. Así que, antes que nada, también agradecerle a todos los compañeros y compañeras que pudieron escucharnos y quienes pudieron asistir físicamente ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Estuvo bastante interesante. Y después vamos a estar subiendo el video de la actividad. Son casi 2 horas de debate, así que eso, para los compañeros y compañeras que están escuchando, nada, si les interesa lo van a poder ver y escuchar. Sobre el editorial, bueno, acá nos dejó una reflexiones. Cosita, porque sí, nosotros para fanfarroñar somos medio lerdo. No se los nombró el compañero Igor Boykovic, sí, no los nombró, pero mencionó que había importantes intelectuales que asesoraban a la Comisión Política del MIR de Chile. Bueno, algunos algunos nombró, pero vamos a repasar. Mauro Marini, de Brasil, intelectual de alto nivel. Toitinho dos Santos, también, mismo nivel. Y una intelectual, Brambilla de apellido. 3 de Maradona, Pelé y Messi, más o menos de la sociología a nivel internacional. Eso estaban detrás de cámara en el debate. Pero empujaban y aportaban, ¿no? Exacto. Digamos, eso, tenerlo presente. Jugamos en re primera el viernes. Sí. Así que bueno, eso la verdad que estuvo muy interesante. Después lo vamos a estar subiendo seguro al YouTube nuestro para que lo puedan ver y escuchar los compañeros y compañeras. Pero bueno, ahora hablamos un poco de la editorial que escribió nuestro compañero Mauro. Bueno, mencionar que, no sé si ya lo dijiste, pero este es el programa, a ver, ¿estamos bien? ¿195 o no? Sí, no lo había dicho, no lo había dicho, pero sí. Ahí está, 195, así que bueno, mencionamos. El título es Análisis de la situación política con motivo de las elecciones del 13 de agosto de 2023, porque seguimos reflexionando sobre esto, porque lamentablemente las perspectivas que se nos vienen encima para todos y para todas, en especial laburantes, no son las más promisorias. Bueno, y acá menciona el compañero que no es solo derechización, sino que hay mucha bronca. El domingo 13 de agosto de 2023 se llevaron a cabo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina, donde nuevamente se legitimó el contrato social que garantiza el funcionamiento del sistema republicano y del poder burgués. En un contexto caracterizado por el desempleo, la precarización laboral, la inflación galopante y la desilusión política, la disputa electoral se definió con el triunfo del sector, yo agrego entre comillas inesperado,
en parte, de la ultraderecha paleolibertaria, encabezada por Javier Milei, y su organización política La Libertad Avanza. En contra de los pronósticos de los políticos burgueses y sus consultoras privadas, las dos grandes coaliciones, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, frente al triunfo del voto bronca que Milei logró seducir. Ahora seguro que vamos a ir sobre eso también, ¿no? Este concepto de voto bronca, para que no quede como un análisis tampoco simplista, porque hay muchos que le están intentando encontrar la vuelta a eso. Y la bronca está, y es una bronca que tiene que ver con cómo estamos viviendo y qué es lo que no nos están proponiendo, ¿no? A los laburantes, a las laburantes. Mediante una campaña que hizo eje en el antiprogresismo y en la defensa de las libertades individuales, que sabemos que no es otra cosa que la libertad del capital para explotar al trabajo, Milei logró englobar al conjunto de los políticos detrás del término casta, despertando así gran entusiasmo en una parte de los votantes más jóvenes que equivocadamente vieron en su figura la representación de un cambio de rumbo en nuestro país. ¿Significa esto una adhesión de los votantes al programa liberal propuesto por Milei? Consideramos erróneo creer que gran parte de la población argentina haya adoptado definitivamente el programa liberal como propio. Más bien creemos que es el resultado de una manifestación distorsionada del cansancio y agotamiento ideológico que el progresismo generó en parte de la clase obrera y el pueblo argentino, vaciando de contenido consignas históricamente sentidas por el pueblo. Ejemplos como el voto a Milei lo podemos observar en 2015 con el triunfo de Macri, o en el propio 2019 con Alberto, ¿verdad? Un recambio por derecha. A pesar de las disputas y las declaraciones mediáticas que los muestran como antagónicos, las tres fuerzas mencionadas comparten una visión estratégica acerca de las transformaciones a realizar. Su prioridad apunta a aumentar las tasas de ganancia de los capitalistas, pidiendo aún más sacrificios al pueblo, recortando sus derechos y realizando un conjunto de reformas, laboral, previsional, impositiva, acorde a las necesidades del mercado. Es decir, darle un marco legal a la actual precarización laboral que sufren las y los trabajadores argentinos. Además, comparten con ciertos matices la necesidad de entregar los recursos naturales estratégicos a los monopolios, como el litio, profundizando las exigencias del mercado mundial, que implica la reprimarización de la economía y garantizando los pagos al Fondo Monetario Internacional. Por fuera de las mencionadas coaliciones políticas, el 36% del padrón electoral decidió no hacerse presente en los comicios, mostrando la falta de credibilidad del sistema sobre una parte cada vez más significativa de la población que comprende que votar no cambia nada. No consideramos que la abstención pasiva sea una muestra cabal del desarrollo de la conciencia de la población sobre sus intereses. Por el contrario, y en general, la apatía suele contribuir a la inacción. Lograr que esta abstención se transforme en una acción política revolucionaria, sea votar o llamar al boicot, dependerá de la capacidad y paciencia de los sectores de izquierda y revolucionarios para explicar, mediante una intensa agitación y propaganda, que la única salida ante la crisis implica participación, organización y lucha. 40 años, pero ¿de qué democracia? El 10 de diciembre del presente año se cumple el 40 aniversario de la vuelta a la democracia capitalista a nuestro país luego de años de interrupciones militares. A diferencia de lo que el discurso oficial pretende vendernos, la última dictadura cívico-militar no se derrumbó, sino que se retiró de manera bastante ordenada, dejando incluso algunas leyes como la ley 22.294, conocida como Ley de Autoamnistía, que los exculpaba de las torturas, los tormentos, los robos y la desaparición de más de 30.000 compañeros y compañeras. Luego de haberse asegurado la imposición de un modelo económico basado en el endeudamiento externo y el predominio del capital financiero internacional, entre ellas se destaca la Ley de Entidades Financieras de 1977, que sigue hasta nuestros días, habiendo eliminado además los espacios de sociabilidad y con ello aquellos vínculos de solidaridad y autonomía que generaron en el pueblo un estado de movilización nunca antes visto, la dictadura entregó el gobierno, dando paso nuevamente al sistema parlamentario. ¿Pero qué es el sistema parlamentario en una democracia de tipo capitalista? Y acá retomamos palabras de nuestro compañero Mario Roberto Santucho, cuando decía: el parlamentarismo es una forma enmascarada de dictadura burguesa.
se basa en la organización de partidos políticos y en el sufragio universal. Aparentemente todo el pueblo elige sus gobernantes, pero en realidad no es así, porque como todos sabemos, las candidaturas son determinadas por el poder del dinero. Y a esto le agregamos la visión de Lenin, que decía: decir una vez cada tantos años qué miembros de las clases dominantes han de reprimir y aplastar al pueblo a través del Parlamento, tal es la verdadera esencia del parlamentarismo burgués. ¿Quiere decir esto que los revolucionarios deben abstenerse de participar en elecciones? Y este es un tema que recurrentemente volvemos, ¿no? A esta inquietud, Santucho contestaba: este carácter fraudulento, engañoso de toda elección y todo parlamento, no quita que la clase obrera deba ingeniarse para dar pasos de avance revolucionario en determinados procesos electorales. No quita que la clase obrera deba ingeniarse para intentar utilizar el Parlamento con fines revolucionarios. Una política revolucionaria debe saber utilizar todo tipo de armas, incluso aquellas que han sido creadas y son usadas con ventaja por la burguesía, como el parlamentarismo, para avanzar en la movilización de masas, para introducir la crisis, la división y la desorientación en las filas enemigas. Pero un grave error sería creer que a través de elecciones es posible encontrar algún tipo de solución a los problemas de fondo de la clase obrera, del pueblo y de nuestra patria. Bueno, a colación de esto que mencionábamos sobre la actividad que tuvimos el pasado viernes, se cumplieron 49 años, ¿no?, de la publicación de este escrito, y cada día se torna más evidente que los partidos burgueses siquiera puedan cumplir con las mínimas promesas de campaña. Esto no es novedad. La única manera de encontrar salida a los grandes problemas nacionales vendrá del desarrollo de una fuerza revolucionaria que se perfile hacia la representación de las mayorías populares, que explique con la paciencia de un vietnamita que el mal menor, luego de su victoria, se transforma en un mal mayor, y que solo el pueblo puede comprender y dar solución a su propio sufrimiento. Aumento de salarios inmediatos, ningún trabajador debe cobrar por debajo de la canasta familiar. Eliminación de los subsidios a los capitalistas. Dinero para salud, educación y trabajo. Ante las propuestas de atropello a los derechos del pueblo, la más amplia unidad e inmediata movilización. No al ajuste, romper con el actual modelo capitalista. Para resolver los problemas de los trabajadores y el pueblo, debemos asumir un programa revolucionario y socialista. Bien. Ahí las palabras de nuestro compañero, creo que hay mucha tela para cortar, ¿no? Sí, acá por supuesto estamos de acuerdo con el editorial y es lo mínimo que por lo que podemos luchar, porque es muy evidente que los distintos gobiernos que han pasado desde 1983 a la actualidad no han solucionado los problemas del pueblo y del país. Argentina no ha encontrado un rumbo de desarrollo pleno, ni semipleno, ni nada. Ha encontrado un espacio de retroceso permanente. Siempre decimos acá, del puesto que, de cuando entró la dictadura, ahora, Argentina estaba en el puesto 20 por Producto Interno Bruto y ahora está en el puesto 30. Es un retroceso de 10 países en 200 que hay en el mundo, es enorme. Y eso si consideramos incluso los cambios que hubo, entre comillas, desde el final de la Guerra Fría, donde muchos países también han colapsado en sus estructuras y demás, digamos, han existido largamente oportunidades para que la Argentina se reconfigure y se reubique, y creo que claramente no ha ido por ese lado, ¿no?, la cosa. La realidad muestra que el capitalismo no ha solucionado los problemas del pueblo y del país. Pero también la realidad muestra que las fuerzas revolucionarias no hemos sabido ponernos nuevamente de pie y ofrecerle una alternativa al pueblo. La izquierda, muy deshilachada, no lo ha logrado porque, sí, en confianza, nuestra audiencia ya nos conoce, sabe lo que pensamos, y la izquierda como izquierda no es una fuerza política. La izquierda es una referencia que viene de la Revolución Francesa, que los partidos los partidos realistas y feudales se sentaban a la derecha en la Asamblea Nacional en Francia
y los partidos más progresistas más a la izquierda y los revolucionarios a la izquierda. Los jacobinos, la montaña se sentaba a la izquierda y los otros a la derecha. Pero eso es una referencia, bueno, y más de eso nunca dijo la palabra izquierda. Cuando la palabra izquierda se utilizó en política, no hizo avanzar al movimiento obrero y popular. Un dirigente que acá siempre nombramos, Lenin, escribió un libro que critica abiertamente la concepción izquierdista, que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo. Y en los años del auge revolucionario en Argentina, las fuerzas revolucionarias se identificaban en primer lugar como fuerzas revolucionarias, socialistas, marxistas, comunistas. Izquierda era una referencia genérica, pero no era una identidad ni una propuesta política. Bueno, volviendo, no le esquivamos a la autocrítica. La izquierda no resuelve y los revolucionarios no hemos podido. O sea que no hemos ofrecido una alternativa y por eso aparecen estos monstruitos que tenemos de candidato. Y una cosa más, si puedo decir. Diga. Estaba pensando que el peronismo burgués, como le llamaba Santucho, el peronismo burgués y burocrático, por acá, vamos a poner, el peronismo burgués y burocrático, es un monstruo de 1000 cabezas, que parece que se muere, pero siempre reaparece. Y ahora tenemos nada más ni nada menos que los 4 candidatos a presidente que están en punta son todos peronistas. Sí, Milei, de un color u otro, pero son peronistas. Pero Milei es peronista 100%. Jefe de asesores, Roque Fernández. Su jefe de asesor, ¿quién fue Roque Fernández? Presidente del Banco Central de Menem. Ministro de Economía de Menem. 4 años y 4 años, 8 años. Carlos Álvarez, su jefe de asesores, sigue siendo jefe de asesores de Milei. 2 menemistas. Sí. ¿Quiénes son los ídolos políticos y económicos de Milei? Menem y Cavallo. Bueno, menemista por donde se lo miren. Lo único que, incluso la dolarización de la que habla Milei, parece que bajando a la realidad no va a pasar mucho más allá del 1-1 de Menem. O sea que es un menemista 100%. ¿Quién más tenemos? Y a eso agregar, perdón, no he dejado de mencionar que no hay que perder de vista que Milei no nació de un huevo, así nomás, digamos, no fue una cosa imaginada. El tipo que lo agitó durante mucho tiempo y que de hecho trabajó para él en su momento, me refiero a Milei, trabajó para, es Eurnequian. Eurnequian, un gran empresario vinculado a áreas estratégicas, ¿no? Estuvo en todas las cuestiones que tienen que ver con los aeropuertos, terminales aeroportuarias de distintos lados, canales y diarios en su momento, cuando le conviene compra, cuando empieza a dejarse rituales vende bien alto, y en todo eso en su momento Milei fue empleado suyo. Él lo fue fogueando de a poquito. Volvemos, ¿no? Toda esta suerte de empresarios y ahora, que viven y se vinculan con el Estado, ¿no? Obvio, ahora Milei camina solo, pero no se olvida seguramente de sus amigos. Y de hecho, creo que fue el viernes pasado que tuvo este Summit of Americas, o sea, un encuentro en el que estuvieron hablando todos los candidatos para quedar bien con los empresarios norteamericanos que tienen intereses aquí en Argentina. Eurnequian habló y dijo que no le parecía tan malo si llegara el caso de que ganase Milei, dijo todo se puede acomodar, con todo podemos negociar, dejando claro, ¿no?, cuál es la cualidad de todos estos sujetos. El tema es ese, y un poco lo que decías vos, ¿no? De los 5 candidatos que tenemos, en principio 4 tienen un recorrido en el peronismo o están vinculados, ¿no? Y que ya sabemos que representa el peronismo. No me estoy refiriendo con el peronismo popular, de base, ¿no? Los compañeros que militan, que laburan en cero. Me estoy refiriendo a este peronismo de poder, el peronismo de gobierno,
¿no? El peronismo que ajusta y que, entre comillas, garantiza orden para que la burguesía, dependiendo cuál sea ella, pero que le garantiza que pueda tener condiciones para llevar adelante sus negocios. El peronismo burgués y burocrático, dicho de entrada. Exacto, para que no haya duda. Estamos hablando de eso. Vamos, creo, ¿no? a Massa. Massa, bueno, es el candidato oficial del peronismo, que se inició militando en la UCD de Álvaro Alzogaray. Era lo más de derecha que hubo en la historia argentina. ¿Quién empalma con esa línea? Este muchacho Milei y Massa también, porque no ha propuesto nada distinto. ¿Y quiénes son los otros? ¿Quién le sigue? Bullrich. Tenemos a Patricia Bullrich. Sí. Patricia Bullrich y Schiaretti, de Córdoba, que bueno, sacó el 4 y pico %. Lo mejor que tienen fueron de cuna peronista. Montonera, ella que fue lo mejor que hizo, no vamos a hacer como la derecha que decir que fue Montonera. No, lo único bueno que hizo Bullrich fue ser montonera. Después traicionó y se fue con los enemigos. Obvio. Y Schiaretti hizo lo mismo, era del peronismo de base. El peronismo de base era más a la izquierda que de Montonero. Schiaretti, cordobés, se exilió en Brasil, se hizo amigo del otro cordobés, Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, y él los vinculó con Macri, con Franco Macri. O sea que se pasó del peronismo revolucionario a la derecha más explícita. ¿Y quién nos queda? Bueno, tenemos los cuatro primeros en las encuestas son peronistas. Sí, y después, bueno, nos queda la candidatura del FIT, que obviamente no entra en este juego, pero digamos, más allá de esto, después un poco lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? La izquierda, evidentemente, con un montón de, digamos, dejando de lado de que por supuesto hay numerosos ejemplos de compromiso, de sacrificio de compañeros y compañeras luchando, participando en distintas instancias a nivel sindical, a nivel barrial, no sé, a nivel estudiantil, en un montón de lados, pero claramente, digamos, la única expresión que vemos que se presenta a nivel electoral no deja de ser una cuestión testimonial, digamos, ¿no? No hay una radicalización posible porque, digamos, lamentablemente, más allá de que si bien ellos levantan, o por lo menos dicen que levantan un proyecto y un programa revolucionario, sin embargo después mucho de todo esto se desdibuja y lamentablemente queda muy, muy influenciado, muy bañado de parte de la agenda liberal y de la agenda del progresismo, ¿no? En la que se terminan luchando por un montón de reivindicaciones que pueden ser muy honrosas en algunos casos, pero sin embargo no terminan de, digamos, cambiar la situación de fondo de la gran masa de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Lamentablemente termina siendo insuficiente, digamos, la participación parlamentaria o electoral, si se quiere, ¿no? Dejando de lado el hecho de que claramente hoy la izquierda no representa numéricamente a masas, si bien está presente y es verdad que da el debate y es verdad que se discute cada vez que se puede, pero sin embargo no deja de ser un lugar testimonial, lamentablemente, y evidentemente nos está faltando a todos los que tenemos perspectiva y que pensamos que la izquierda debe tener un proyecto en clave revolucionaria, están faltando más participación, está faltando más definición, está faltando un montón de otras cosas que hoy lamentablemente carecemos. Sí, hay que decir que el Frente de Izquierda, desde el punto de vista de su moral o su honorabilidad o honestidad, no tiene nada que ver con las fuerzas burguesas. No podemos hablar de corrupción, de robo. No, claramente eso no estamos hablando de eso, y no, al contrario, es lo más destacable que podemos mencionar en todo esto. Puede haber defectos, como somos seres humanos, todos los seres humanos tenemos defectos. Eso lo dejamos en claro. La diferencia que nosotros tenemos son políticas, y yo me tengo que hacer cargo acá que últimamente he perdido la batalla política con los sectores que se reclaman guevaristas, porque
A mí me parece que una de las batallas que debemos dar nosotros, porque no vamos ganando, tenemos que aceptar que no vamos ganando, ni los socialistas. No, lamentablemente no, al ni los contrario. liberalistas. Entonces tenemos que aceptar que hay una batalla cultural y una batalla ideológica que no estamos dando. Leía algo que decían en Europa, creo que en Rusia, por ahí, nuestros enemigos han educado a nuestros hijos. Nuestros enemigos han educado a nuestros hijos y yo lo vivo en carne propia, porque tengo un hijo que le votó a Milei, por lo que sea, le votó. Y nos han educado a nuestros hijos. Y no entiende el sector hegemónico, mayoritario del guevarismo, que hay que dar una batalla cultural, una batalla ideológica, pero lo cual no quiere decir moderado para nada. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que precisar los ejes a través de los cuales tenemos que dar la lucha política de masa y con todos los argumentos que tenemos las fuerzas revolucionarias. Exacto. Bueno, nos debemos grandes debates a partir de ahora. Bueno, y un poquito charlamos y cerramos acá, si querés, porque ya se nos viene la tanda. Que también queremos empezar a contar con la presencia de compañeros y compañeras de espacios que se proponen, ¿no? Repensar y ajustar, ¿no? Nuevas lógicas y nuevas dinámicas para pensar la militancia en clave revolucionaria. Bueno, nos vamos a la tandita de las 1:30 y volvemos con algo de los BRICS que nos va a hablar Javier. Dale. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18.000 millones de pesos en equipar ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Escuchando las estrofas de la Internacional, Javier nos va a hablar de ¿habrá BRICSA o no habrá BRICSA? Bueno,
hubo novedades. Creo que la semana pasada lo mencionamos, pero así muy en general. Pero la novedad internacional, si se quiere, de los últimos días fue que tuvo lugar un nuevo encuentro, creo que es el 15º, ya no lo recuerdo, de lo que son los BRICS, que originalmente eran los BRIC. Sudáfrica hace unos años se unió. Antes que nada explicamos a los compañeros y compañeras porque ahora Argentina se ha sumado aparentemente junto a otros países a este espacio. Explicamos primero qué son los BRIC, que ahora son los BRICS, pero ahora van a ser los BRICS más. Bien, hace unos años lo que es la Federación Rusa, China, India y Brasil empezaron un acercamiento, si bien fue diplomático, pero que buscaba en realidad vincular a estos espacios, que si se quiere son los grandes mercados y productores emergentes del mundo actualmente y en ascenso permanente, a los que se sumó desde hace unos años Sudáfrica, como una alternativa a, creo que no hay novedad en esto, todos y todas sabemos que la hegemonía económica, política y militar de los últimos 40, 50 años la viene teniendo Occidente, particularmente a partir de Estados Unidos, y a cococho de eso viene lo que es la Unión Europea. Que la moneda de cambio a nivel mundial siga siendo el dólar, algo está diciendo, ¿no? Digamos, los negocios del mundo se hacen en función de lo que es el dinero del imperio, hablándolo de un modo muy así bruto, si se quiere. Y habíamos estado viviendo, además, particularmente en la última década, los últimos 15 años por lo menos, quizás 20, podemos hablar de, tras el final de lo que fue la Guerra Fría, ¿no?, lo que se llamó la globalización, que básicamente fue la universalización del capital a lo largo de todo el planeta. Prácticamente no quedan ámbitos que no hayan sido penetrados por la capacidad económica y obviamente por la influencia política que esto conlleva. La hegemonía la tiene Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado a partir de la constitución de los BRIC? Estos países han empezado a tener una vinculación económica mediada por fuera, ha intentado hacer esto por fuera del patrón dólar y también por fuera, en muchos casos, de lo que son las distintas organizaciones de comercio a nivel internacional, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones que lo que hacen es, por ejemplo, a muchos países que han atravesado procesos socialistas y que después han evolucionado, vamos a decirlo así, a países capitalistas, pero que como su pasado socialista les determina, todavía, en muchos casos, el caso por ejemplo de Rusia, el Estado tiene un lugar bastante central, ciertos organismos también de control, cosa que por ejemplo en los países capitalistas, o como se les dice los países libres, para hablar de los países de naturaleza occidental, en general carecen de ciertas regulaciones, ¿no? Pero que en realidad lo que sabemos es que las regulaciones en realidad funcionan particularmente en beneficio de los países centrales, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea y Japón, que es el último, digamos, vínculo que tiene esto. Ya sabemos que existe lo que se llama el G7, ¿no?, donde están las principales economías del capitalismo, y no son solo economías, sino que eso también se traduce en colaboración militar y política, ¿no? Bueno, el BRIC buscó ser como una suerte de contrapeso a todo esto en su momento, porque todos estos países, particularmente el caso de Rusia, por ejemplo, ¿no?, que después de la disolución de la Unión Soviética atravesó un montón de circunstancias conflictivas, digamos, en su búsqueda de reinsertarse económica y políticamente en el mundo, ha encontrado un montón de conflictos, particularmente de parte de Occidente, ¿no?, que buscaba que esa supuesta invitación a la libertad de la que siempre hablan los países bajo la hegemonía estadounidense, en realidad es algo bastante discutible, porque eso siempre está condicionado por los límites que impone hasta dónde le conviene a Estados Unidos y sus socios, ¿no? Entonces, bueno, esta suerte de mundo unipolar,
que muchos lo presentan como multipolar, pero que en realidad es unipolar, porque la hegemonía es la hegemonía del capital, en última instancia, y esto estaba expresado particularmente por la capacidad militar de Estados Unidos, en los últimos años ha encontrado su contrapeso en lo que son los BRICS. Y los BRICS no solo han sido, digamos, solo una fotito de entre amigos, sino que lo que viene pasando es que han empezado a integrarse, han empezado a hacer intercambios, comercio, incluso en intercambios de tecnología, asistencia, incluso de tipo militar en algunos casos, y todo eso pasó por fuera del patrón dólar y también por fuera de la hegemonía de Estados Unidos. Hace una semana pasó algo increíble, que fue que la India logró llegar con una misión a la Luna. La India, que es un país que tiene millones de personas en situación miserable, ¿no? Pero que es un país que así todo está en franca expansión y desarrollo, ha logrado llegar a la Luna. Esto es algo que era impensable. Creo que tiene el tercer Producto Interno Bruto del mundo. Ahí estamos. Ahí es donde empezamos a hablar en serio de todo esto. Y si nos ponemos a hablar y pensamos lo que es China, bueno, creo que ahí algunas cosas son bastante evidentes, ¿no? Hoy claramente es el más grande, no solo productor de un montón de productos, sino que es uno de los principales consumidores a nivel mundial. Incluso gran parte de la producción de bienes de Estados Unidos tienen como destino China, ¿no? Digamos, algo que era impensado hace 20 años por lo menos. Entonces, ¿qué pasó? Este grupo se ha consolidado, ha logrado sobrevivir a los cambios de gobierno de algunos de estos países, que en algún momento se podría haber pensado que quizás hubiese significado, por ejemplo, la gestión de Bolsonaro en Brasil. Todo el mundo hubiese pensado que era el momento en que se iba a bajar, pero evidentemente la gente de Bolsonaro supo ver que más allá de las diferencias ideológicas, vamos a una frase muy yankee, business is business, ¿no? Los negocios son negocios, y Brasil siguió vendiéndole mucho, ¿no?, a los chinos, ha encontrado mercados, ¿no?, también ahí en Rusia, con Sudáfrica. Bueno, entonces, más allá de las diferencias ideológicas, lo que terminó primando fue los beneficios económicos que genera todo esto. Bien, se venía hablando hace tiempo de que ya había esta consolidación de estos 5 socios originales, los repetimos, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que este espacio quería empezar a disputarle un poco esta hegemonía global económica, y por ende después también, ya dijimos, ¿no?, se traduce en cuestiones políticas, a Estados Unidos y a Occidente en general. Y ha tenido lugar, la pasada semana ya terminó, fue esta cumbre BRICS, que tuvo lugar en Johannesburgo, en Sudáfrica, en donde, si bien había varios pedidos de países que decían que estaban interesados en integrarse, Argentina era uno de ellos, pero todo parecía quedar en que iba a ser materia como de debate y por ahí no se iba a terminar resolviendo nada, iba a quedar más que nada una cuestión anecdótica, si se quiere. Pero bueno, sobre el final, cuando eran las últimas horas de que se estaban terminando de resolver algunos aspectos, hubo una declaración, habló Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, leyó lo que fue la declaración final de este encuentro y se decidió la inclusión de un montón de nuevos países. Si mal no recuerdo son 6 o son 7, ahora me olvidé. 6. Pero entre ellos está Argentina, que es la novedad. Hay otros países que también son muy extraños, por ejemplo, ingresó, esto es una novedad absoluta, Arabia Saudí, que es un socio estratégico desde hace años de Estados Unidos, pero que evidentemente en los últimos años muchas restricciones y cuestionamientos que le vienen haciendo Estados Unidos a Arabia, porque tengamos presente de que en Medio Oriente quien tiene presencia en términos hegemónicos es Estados Unidos, en dos países que son relevantes para la zona, pero que a la vez son antagónicos. Uno es Israel y el otro es Arabia Saudí. Entonces, eso probablemente signifique complicaciones históricamente para lo que es Arabia Saudí, y Arabia Saudí evidentemente ha empezado a mirar para otro lado, y ha pedido integrarse y ha sido aceptada su presencia en los BRICS. A esto ingresó Argentina también, ha recibido la invitación, ha ingresado Irán,
Irán, un enemigo histórico de Estados Unidos, y que guste o no, hoy es una potencia militar con capacidad nuclear, con desarrollo tecnológico sobresaliente, particularmente en lo que es industria aeroespacial y militar, ¿no? Y que obviamente ingresar a Irán a esto es una mojada de oreja, ¿no? Particularmente para Estados Unidos y, bueno, en la zona, ¿no?, su aliado Israel. Y de hecho, algo que pasó en paralelo ha sido el establecimiento de relaciones diplomáticas que estaban cortadas hace más de 20 años entre Irán y Arabia Saudí. Ni siquiera tenían embajada entre sí porque estaban enfrentados, países que son musulmanes, países que son árabes. Bueno, el caso de Irán son persas, pero bueno, me quiero referir a que es, bueno, obviamente estamos hablando de Oriente, pero digamos, son países que estaban enfrentados históricamente por la que es lo que son los intereses de Estados Unidos. Esos países hoy han recuperado sus relaciones, se han integrado de modo muy veloz, porque en realidad la diferencia estaba generada desde afuera, vuelvo a decir, por Estados Unidos, no porque tuviesen grandes problemas entre sí estos países. También se ha integrado a Etiopía, esto también es un hallazgo. Bueno, y un par de países más. Más allá de eso, que no viene al caso ahora que lo mencionemos, pero digamos, esto ha significado a nivel local un montón de situaciones. La primera ha sido un poco la sorpresa, porque de hecho coincidió el inicio de lo que fue esta reunión de los BRICS con lo que habían sido los resultados electorales aquí en Argentina. Hacía meses que se había dicho ya que Alberto Fernández iba a tomar lugar, porque estaba abierta esta posibilidad a que Argentina se integre, pero con los resultados de que en primer lugar quedó en los votos Javier Milei y segundo quedó Patricia Bullrich, y ambos han manifestado, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, han manifestado su rechazo explícito a que Argentina se integre. Había quedado en duda el hecho de que Argentina pueda participar de los BRICS, porque se dudaba de que tenga sentido, a sabiendas de que esta gente iba a querer romper esto a priori. Por lo cual Alberto Fernández se bajó del avión, lo mandaron a Santiago Cafiero. Santiago Cafiero ni siquiera fue, mandó una persona, y Alberto Fernández participó de esta asamblea de los BRICS con una videollamada. Porque para mí, bueno, obviamente se estaban cubriendo de no hacer un papelón de ir para que después no lo acepten. Sin embargo, apenas se anunció, Cancillería salió a celebrar, Alberto Fernández y todos los funcionarios en general también, aunque como quien dice, esto fue algo que entró por la ventanilla de sorpresa. Nadie esperaba que esto fuese a suceder. Yo creo, y se ha hablado mucho del rol que tuvo en todo esto Lula da Silva, y también se habló de India, que ha tenido una posición de apoyo hacia esta petición de Argentina. Para mí esto es una muestra de que, bueno, hay una confianza posible a que Argentina, digamos, no arranque para el lado que ellos no quieren, porque ¿qué han dicho tanto Javier Milei como Patricia Bullrich en estos últimos días? Como han empezado todo a exhibir, porque se tienen que empezar a diferenciar para perspectiva de las elecciones de octubre, Javier Milei fue bastante claro en el sentido de que dijo, vamos a romper toda relación, no solo con los BRICS, sino con China en general, porque no hacemos negocios, no queremos tener vínculos con comunistas. Así en estos términos lo dijo Javier Milei. Y Bullrich tomó una prédica similar, y a eso le agregó, que también lo dijo expresamente Javier Milei, los dos han dicho que el alineamiento internacional que tiene que tener Argentina tiene que ser con Estados Unidos e Israel, de modo explícito. Bueno, esto es una cuestión que, como se ve, ya excede lo económico y ya estamos hablando de un plano geopolítico. Preguntas que uno puede hacerse en relación a todo esto, porque las críticas le han llovido a ambos candidatos, y ambos candidatos han tenido que hacer declaraciones similares después incluso de esta presentación que tuvieron entre el jueves y el viernes pasado, cada uno, me estoy refiriendo a Javier Milei y a Patricia Bullrich, en este Summit of Americas, o sea, ir a hablarle a los grandes empresarios que tienen intereses en Argentina, norteamericanos y otros, que
¿Qué fue? Bueno, no vamos a suspender los negocios. Lo que vamos a suspender es nuestra participación política. Pero los negocios los vamos a seguir sosteniendo, con China y con quien sea. Claro, es un suicidio salir a decir que se va a suspender a sabiendas de que Argentina hoy, el grueso de sus exportaciones y gran parte de sus importaciones son precisamente con China. Y ni hablar de que obviamente hay vínculos... Y Brasil. Sí. Brasil, por supuesto, es nuestro principal comprador y vendedor. Los dos socios más importantes de Argentina son Brasil en primer lugar y China en segundo lugar. O sea que romperíamos con el mundo. Y nos quedaríamos colgados de no sé qué. Porque a todo esto, hay algo que es básico de lo que son las relaciones económicas internacionales, que es cuando los países se vinculan entre sí, se vinculan en general el comercio. Entre países existe cuando hay una equidad, si se quiere, en las demandas de un país, de lo que le puede ofrecer uno al otro, ¿no? Los términos del intercambio que se dan, que en general la idea es que sean mínimamente complementarios. ¿Qué tiene Argentina? Y eso la historia nos lo demuestra, de que en los últimos por lo menos 40, 50 años, ¿qué Argentina le pudo vender a Estados Unidos? Como recurso estratégico, digamos, producción local, más allá de lo que son, obviamente... minerales y demás, pero digamos, la producción argentina no tiene sentido para Estados Unidos porque Estados Unidos tiene cubierto precisamente todo lo que Argentina produce: petróleo, gas, industria frutícola, maíz, harina, lo que vos quieras, Estados Unidos ya lo tiene, ¿no? O sea, no es estratégico para Argentina vincularse con eso, y es muchísimo más estratégico, como lo viene siendo, y en este sentido, digamos, hasta incluso la administración de Macri tuvo que sentarse y hacer negocio con los chinos porque eran un montón de dinero que se ganaba con eso. Digamos, sería un suicidio económico pensar, estamos hablando por supuesto en términos país, en términos de relaciones de fuerza y todo esto, sería un suicidio que Argentina, a sabiendas de que Argentina cada vez es un país más primarizado en términos de lo que es su producción, porque lo que es a nivel industrial cada vez carecemos más de todo eso. El desarrollo que tiene Argentina es particularmente para lo que son la industria primaria, lo que se llama también commodities y demás. Sería un suicidio que Argentina quede por fuera de eso como país, y no, a partir de ahí ya, no sé, pasaríamos a ser un país, no sé, que se vende a sí mismo y no sé qué sería un suicidio. De todos modos, después, bueno, como dije, ¿no? Mucho de esta gente ha terminado diciendo que no, hay que sentarse a ver, vamos a estudiar los casos y bla, 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 pero está dejando a las claras cómo son los alineamientos que se quiere tener. Sin embargo, para pensar, Massa ha dicho en estos mismos lugares de que obviamente que esto sería un suicidio. Es más, él dijo: le pido a los empresarios que por favor se pongan a hacer la cuenta del almacenero y se den cuenta de que el negocio está por acá. Y esto nos deja pensando, porque en el medio de todo esto, vinculado, se ha hablado mucho, tanto Milei como Bullrich, de que básicamente su agenda es de privatización de todo, de la salud, de la educación, ¿no? Ahora que... de lo que son las jubilaciones. Y ¿qué ha pasado con Massa? Massa, yo creo que ha tenido algunas expresiones vinculadas a esto que han sido no la del rechazo específico a esto, sino que se puso a hablar de que él preferiría avanzar a un sistema mixto. Y acá es donde me parece que tenemos que llamar la atención a todo esto, porque digamos, haciendo circular los cucos, ¿no? Milei y Bullrich, en realidad estamos hablando vamos a tener que discutir probablemente cómo van a ser las condiciones de los convenios colectivos de trabajo, vamos a discutir una posible reforma laboral que incluya particularidades mixtas, vamos a ver lo que son las jornadas, ¿no? Si pasamos a un sistema de 10 horas, de 12 horas, vamos a ver qué pasa con la salud. Massa ha dicho que tanto la salud como la educación para él tiene que ser algo mixto. Habló de que la universidad debería avanzar progresivamente a una situación arancelaria. Entonces, más allá que después se le agita de que el Estado tiene que tener un rol rector y de garantía y bla, 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 digamos, la discursividad que quiere sostenerse en una lógica, digamos, peronista. Sin embargo, hacer bailar a estos cucos por delante, digo, tanto a Bullrich como a Milei, le sirve como contexto para
después, como entre comillas, tirar bueno, pero tampoco podemos volver a lo de antes, vamos a algo intermedio, ¿no? Y ahí donde creo que está la parte de la trampa de todo esto, ¿no? Vamos directamente, si llega a ser que, bueno, obviamente, el que gana es Massa, no vamos a ir a un sistema con un Estado presente, ¿no? Y central, sino que vamos a tener un Estado que en todo caso va a hacer algunas contribuciones particulares en ciertos aspectos, y el resto probablemente quede librado al mercado. Así que, digamos, yo creo que la trampa está tendida. Algo de esto ya lo venimos diciendo, sí, yo creo que en programas pasados, sí. Yo creo que se les complicó un poco la jugada a la derecha, porque a Milei hace bastante de las PASO yo lo veía como una exploración. Largamos a este personaje con el discurso que conocemos, a Sí. ver hasta dónde podemos correr la opinión pública a la derecha. Pero Sí. un poco era eso, empujar para allá, empujar para la derecha a los demás candidatos, pero la gran sorpresa fue que no solo que corrió los demás candidatos y las ideas y las propuestas más a la derecha, sino que ganó las elecciones. Entonces, Sí. está la expectativa que es posible que ganen las elecciones, pero con el programa de Milei todo el mundo sabe que es imposible que funcione en la Argentina. Con las medidas que propone Milei, que propuso hasta el día que ganó las elecciones, la Argentina en 3 meses, 4 meses estalla. Y eso lo sabe Roque Fernández, lo sabe Carlos Álvarez, lo sabe Darío Einstein, el hombre del BlackRock, 7, que siempre lo nombra Horacio Rovere, $7 billones. Entonces, están rebobinando y por supuesto que van a hacer un corrimiento bien a la derecha de la política, pero sin las exageraciones para la pantalla que hace Milei. Sí, de hecho, un comentario breve. Sí. Hace poquito, creo que fue el domingo o el sábado, Milei lo entrevistaron, no sé si fue en La Nación Más o en América 24, en uno de estos canales, y le preguntaron, bueno, entonces, ¿cómo venimos con el tema de dolarización y de, todos sus proyectos? Y él dijo, no, yo estoy hablando de un plan que va a llevar entre 30 y 50 años. Estábamos hablando de un plan que él decía que se implementaba prácticamente al otro día de su asunción. Y como de repente, para mí, ahí es como, bueno, volvemos al famoso teorema de Baglini, ¿no? Que se usa, que se menciona en la ciencia política. Cuanto más cerca el candidato está de posiblemente llegar a la presidencia, de repente empieza a bajar un poco el nivel de las declaraciones y de hacerlo plausible. Ahora, cuanto más lejos está, más explosivas son las declaraciones y la radicalización de las propuestas. Ahora, de repente, me parece como que empezamos a ver a un Milei calmo, que no estalla, a un Milei que es reflexivo, ¿no? Y que empieza a hablar de que no son primera, segunda, tercera y cuarta generación para pensar las reformas. Empieza a aparecer un Milei razonable y progresivo. Claro. Así que, Ahora, yo creo que todavía queda mucho por ver. Desde el punto de vista más teórico, pero histórico, práctico, o sea, que ha existido en los últimos 200 años de capitalismo en el mundo, digamos que salvo Estados Unidos que tuvo una economía muy pujante prácticamente desde su fundación, ya en 1816, una potencia donde la libre empresa marchaba a ritmo desaforado. El resto de los países del mundo, e incluso incorporamos ahí a Inglaterra, se desarrollaron con la presencia activa del Estado. El Estado no dejó hacer libremente el juego de las empresas. No, eso pasó solo en Estados Unidos, pero aún en Estados Unidos el eje del desarrollo de la economía de Estados Unidos desde 1816 hasta terminada la Primera Guerra Mundial, cuando alcanzó la hegemonía económica en el mundo,
fue un país proteccionista. El Estado de Estados Unidos protegía a las empresas, no se basó en el libre juego del mercado. El Estado fue proteccionista. Entonces, cuando primero Inglaterra y después Estados Unidos alcanzaron la cima, cuando dominaban el mundo, decían, bueno, libre mercado, ¿para qué? Para ellos poder dominar mejor al resto de los países del mundo que no tenían su nivel. Y los demás países que pudieron descontar un poco la brecha que había entre Estados Unidos e Inglaterra, todos los países europeos, Japón, Corea, etcétera, lo hicieron tomando medidas proteccionistas. Lo del libre mercado es solamente una concepción ideológica para beneficiar a un grupo de empresas y a los países que dominan el mundo. Esa es la realidad del liberalismo. Pero claro, nos han ganado la batalla ideológica porque nosotros tenemos muy pocos medios de comunicación y los que han defendido una concepción distinta han defeccionado porque no fueron consecuentes con su discurso. La gran derrota del progresismo argentino, es decir, del kirchnerismo, es que no defendió sus propias banderas, sino que arrió banderas y bueno, entonces el enemigo de derecha que dijo, ven que tenemos razón, y claro, así estamos hoy. Bueno, ahí estamos en la hora de la tanda y después vamos a hablar con Horacio Robelli. Bueno, estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Tal lo que habíamos anunciado, tenemos en línea al compañero y amigo y columnista del programa, Horacio Robelli. ¿Nos estás escuchando, Horacio? Les escucho perfecto. Espero que ustedes también, con algunos problemas con el teléfono, pero espero que ustedes me escuchen bien. Para que vayamos a un lugar más tranquilo. Decime. Te escuchamos bien. Bueno. Perfecto. Te proponemos tenemos media hora, así que 25 minutos. Te proponemos dos partes de la entrevista. Por un lado, que nos hables de los acuerdos o exigencias que se firmaron o acordaron con el Fondo Monetario Internacional recientemente y las medidas que ha anunciado Massa para ajustar un poco los salarios y los ingresos de los trabajadores. ¿Comienzo con eso? ¿Puedo comenzar con esto? Sí, eso es la pregunta. Después vamos a otra parte que ya te vamos a preguntar. Las dos la pregunta que hiciste la viste en dos, pero forma parte de lo mismo. Primeramente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se celebró en marzo del 22. Recordemos que estaba como ministro Martín Guzmán y que fue el que acordó con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 22. Acá hubo una reformulación del acuerdo, o sea, dentro del acuerdo hubo una reformulación porque la Argentina no pudo cumplir las metas fiscales, monetarias y cambiarias. O sea, que las metas fiscales son un déficit fiscal que no puede ser mayor para este año de 1,9%, monetarias, la financiación del Banco Central que le tiene que hacer al Tesoro de la Nación no puede ser más del 0,6% del PBI. Recordemos que el PBI nuestro es 480.000 millones de dólares, o sea, el 1,9% es casi 9.000 millones de dólares. Y el 0,6% no le puede prestar más de 2.800 millones de dólares. No sé si soy muy pesado con los números. Cortame si no se entiende, Daniel. A ver, así cortito, repitamos. Déficit fiscal... El déficit fiscal no puede ser mayor en este año 2023 que el 1,9% del PBI. Es en pesos, pero no puede superar los 9.000 millones de dólares de déficit fiscal primario. Bien, ahí tenemos. Déficit fiscal en porcentaje y en dólares. ¿Y ahora? En dólares. La segunda meta es el financiamiento que el Banco Central le puede hacer al Tesoro de la Nación, que no puede superar el 0,6% del PBI. O sea, unos 2.800, 2.900, es en pesos, pero equivalente a 2.800, 2.900 millones de dólares. O sea que el y déjame que te pregunte, pero si
El Banco Central no tiene dólares de libre disponibilidad. ¿Cómo puede financiarle al Estado por los 1.800 millones de dólares? No, yo te dije equivalente, es en pesos. Tanto todo lo interno, tanto el déficit fiscal como el financiamiento del Banco Central al Tesoro de la Nación es en pesos. Lo puse equivalente en dólares, pues yo digo billones, trillones. No se entiende nada, está bien. Desactualizado. Entonces, equivalente, ellos también lo hacen así, ellos lo hacen como porcentaje del PBI y lo hacen medido en dólares ajenos a los pesos, porque obviamente una inflación del 140% anual o más que vamos a tener este año, es imposible medirlo en pesos, no es lo mismo un gasto en enero que en diciembre. Claro. Bueno. Y la tercera meta, que fue la que menos se cumplió, la segunda meta tampoco se cumplió, pero la que menos se cumplió fue la reserva, porque se había comprometido el gobierno a que íbamos a aumentar las reservas este año, las reservas internacionales, en unos 7.000 millones de dólares. Y como bien vos dijiste recién, tenemos reservas negativas, digamos, la prueba está que para poderle pagar al Fondo Monetario Internacional hubo que utilizar hasta el Qatar, hubo que utilizar hasta los DEC que nos prestó Qatar por unos días por 775 millones de dólares, porque no tenemos un peso partido por la mitad, no tenemos un dólar para pagarle al fondo. Sin embargo, el ministro utilizando los swap de China, que es como una especie de adelanto en cuenta corriente, que tenemos que pagar un interés por eso, utilizando 2.600 millones de dólares de China, le pagó al Fondo Monetario Internacional. Ahora nos devolvieron esa plata. En los 7.500 millones de dólares nos devolvieron para pagarle a Qatar y para pagarle a China, pero es deuda. O sea, nos prestó el Fondo Monetario Internacional con una deuda que tenemos que pagar en forma trimestral de acá a 10 años. O claro, sea que, porque Horacio, porque aunque esto es una cosa elemental, pero conviene recalcarlo, porque parecería que pedir es gratis. No, vos pedís y después tenés que devolver. Y no solo tenés que devolver lo que te dieron, sino que tenés que devolver a tasas más altas que las medias que se pagan en el mundo. Porque Argentina, si la tasa que paga Estados Unidos es del 3, la tasa que paga Argentina es del 9. Exactamente. En realidad la tasa que paga Estados Unidos es 5 a 5,25% y la Argentina paga el 9%. Exactamente, lo que acaba de decir. 9% anual es una barbaridad. Todo el lujo que tienen los funcionarios del fondo. Por eso los funcionarios del fondo son los principales interesados en que la Argentina pague, porque ellos tienen los sueldos que tienen, paran en los mejores hoteles, comen en los mejores restaurantes, dejan por todo el mundo pagado por vos, por mí y por todo lo que nos están escuchando. La Argentina le paga todos los gastos administrativos al Fondo Monetario Internacional con los intereses de la deuda, son esos 44.599 millones de dólares que le prestaron a Macri. Con los intereses, 9% anual, son más de 4.000 millones de dólares por año, es el costo administrativo del Fondo Monetario Internacional. Los 4.000 millones de dólares que gastan por año ellos, se lo paga Daniel De Santi, este que te está hablando ahora y todo lo que nos están escuchando. Le pagamos 4.000 millones de dólares por año al Fondo Monetario Internacional para que mantenga todo su staff y los lujos que se dan. ¿Y qué migajas, qué miguitas se cayeron de la mesa del Fondo Monetario Internacional para los trabajadores que han anunciado, ya sin bombo ni platillo, porque hasta ellos saben que es una miseria? No, por eso mismo yo te digo, tu pregunta, las dos las podemos fusionar en uno. ¿Por qué? Porque en esa reformulación que hicieron, nosotros no cumplimos ninguna de las 3 metas, entonces viene el waiver, el perdón. Pero, está bien, te damos la plata, te revisamos, yo hice la quinta y la sexta revisión trimestral, pero te damos los 7.500 millones de dólares, pero vos tenés que hacer 5 cosas. La primera, tu déficit fiscal tiene que ser el 1,9% como habíamos quedado. 1,9% que habíamos quedado. Yo no quiero ser muy pesado con los oyentes, pero nosotros tenemos por un lado una menor recaudación por los derechos de exportación, porque por la sequía se exportó mucho menos, y tenemos una menor recaudación por derecho de exportación. O sea, se cayó la recaudación. Y por otro lado, el gobierno, como hubo y no hizo la obra presidente y gasoducto presidente Néstor Kirchner, esa obra tiene un costo hasta ahora de 2.800 millones de dólares, hasta ahora. Pero sabés que hay certificados de obra que están venciendo en este mes de agosto, en septiembre,
yo tengo los datos de julio, no tengo los de agosto. El certificado de obra, de la obra esta, del primer tramo del gasoducto que va desde Vaca Muerta hasta Saliquelón, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, todavía hay certificado de obras para pagar, que vence en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y hasta en diciembre. Entonces ahora va a salir 3.500, 3.600 millones de dólares. Y claro, fue un gasto mayor que no estaba correctamente ponderado. No es que no estaba lo que hacen siempre, ponen la obra y ponen con una suma ridícula para decir, bueno, esta obra se va a hacer, para que no se caiga te ponen una suma ridícula. Como si vos dijeras, ponemos 100 pesos para garantizar que esta obra esté en el plan plurianual de inversión. Lo que pasa es que no salió 100 pesos, va a salir más de 3.600 millones de dólares. 2.800 millones, es en pesos, pero te lo pongo en dólares para que se compare, 2.800 millones de dólares. Entonces vos pero digamos, Horacio, en medio de todo el desastre, es bueno que se haga una obra. Seguro. Lo que pasa es que el fondo no quiere. O sea, el fondo quiere que la obra, que reduzcamos otros gastos, que la obra está bien hacer ahora, pero reducir otros gastos, porque conmigo te comprometiste a tener un déficit fiscal de 1,9%. Y eso es lo que Milei y Bullrich no quieren hacer lo poco bueno que se hace una obra, tampoco la quieren hacer. Bueno, claro, ellos dicen, Milei dice él haría un plan más duro que el que le pide el Fondo Monetario Internacional, seguro. El plan del Fondo Monetario Internacional es un plan de despojo. No hagas nada, yo te pongo las empresas privadas, yo te financio todo, pero esto lo pasárselo todo al capital privado, que el Estado no haga nada, y esto va a ser todo para el capital privado. Ellos quisieran que el gasoducto, que mal o bien, lo hizo a través de una UTE de empresas privadas, pero por licitación. El dueño es el Estado argentino. El gasoducto Néstor Kirchner, el dueño es el Estado argentino. Bueno, por más que se haya licitado, que la obra la ha hecho una UTE que está Pampa Energía y Techín, pero el Estado es el dueño. Entonces, como el Estado es el dueño, el Estado es el que va a concesionar, va a licitar o va a hacer lo que quiera, pero el Estado es el dueño. ¿Ellos qué quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer Milei? Lo mismo que hacen en Chile y que quiso hacer con el sistema de peaje de las rutas, que el usuario lo pague y que el Estado se vaya, que se cobre peaje. Entonces, para usar ese gas había que pagar peaje y que los pobres no vamos a tener nunca gas de esta manera, o petróleo, porque va a salir carísimo. Solamente lo vamos a estar las grandes industrias y las grandes familias que tienen plata para pagar el peaje de ese gas. Esto es lo ridículo, y te agradezco que me dé la posibilidad de hablarlo, porque esto es lo grave. Ellos cuando hablan de que el Estado tiene que retirarse y hacer el sector privado, significa que es para ellos, solamente para esa minoría enriquecida, que no pasa a ser de 1 o 2%, tienen un 10 o un 15% más de la población que se beneficia con el derrame de estos ricos, pero el 80% quedamos afuera. 80% de la como en Chile. En Chile es uno de los países más pobres de América, del pueblo. El pueblo chileno es uno de los más pobres de América. La licitación de obra que quiere hacer Milei es copia de la de Chile, y acá lo quiso hacer los peajes, lo quiso hacer Macri y no pudo porque nunca se lo aprobaron en el Congreso. Pero tenía el mismo conceder todas las rutas por peaje. Y que no la puede pagar, que no se suba, que vaya por camino de tierra, que vaya por otro lado. Esto lo quiso hacer para vialidad, y no pudo hacerlo porque nunca se lo aprobaron en el Congreso. Pero acá Milei dice que él va a tener, y si no que lo va a sacar por decreto, no sé, de urgencia, no sé qué estupidez dice. Insano, pero lo cierto, para volver a la pregunta tuya, lo cierto es que la obra, que es estatal y que la ha hecho el Estado argentino y que el dueño es el Estado argentino, significó un gasto muy fuerte del presupuesto. No, hace rato que la inversión pública, la inversión pública fue el 9% del total del gasto. Nunca, hace años que no llega al 9% del gasto, siempre está el 3, 4, 5%. Desde Kirchner que no estaba al 9% del gasto. Desde Kirchner, con Kirchner se hicieron muchísimas obras debido, inclusive pusimos 3 satélites, no voy a hacer propaganda de kirchnerismo, pero se hicieron con debido, se hicieron muchas. Con debido teníamos 10% del gasto presupuestario para obra pública. Y este año, 2023, por la obra, fundamentalmente por obra, hubo también algunos planes de vivienda, pero fundamental por la obra el gasoducto presidente Néstor Kirchner, que el gasto de capital significó el 9% del presupuesto en los 7 meses de este año. Y va a seguir significando, porque te repito, que hay, por más que no se continúe la obra, la tienen que licitar en septiembre el segundo tramo que va de Saliqueló hasta San Jerónimo Norte en Santa Fe, por más que no se haga igualmente, porque hay certificados de obras que todavía no se pagaron, certificados de obra de las que hicieron las obras y todavía no lo cobraron.
Bien. Primero, entonces, tenemos el déficit, no se logra. El déficit no se logra. La emisión monetaria que hizo Massa, para que vea que sí, Massa es un obsecuente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace Massa? Le dan los 7.500 millones de dólares y lo primero que hace, porque él en un momento dado tuvo que financiar al Estado con emisión monetaria mayor que ese 0,6%. Le devolvió 500.000 millones de pesos al Banco Central. De lo que recibió, de los dólares lo convirtió en pesos y le devolvió al Banco Central porque eran en pesos. O sea, la plata que le da el banco, el Fondo Monetario Internacional, en vez de incrementar todas las reservas internacionales, una parte lo utilizó para devolverle al Banco Central porque había superado la meta. No, sin otro pretexto que la meta tiene que ser 0,6% del PBI. Como la había superado, le devolvió esa plata. Y lo mismo hizo el 3 de agosto del año pasado cuando Aerolínea asumió, porque Bataki, con buen sentido, se financió. En vez de financiar con mayor impuesto o reduciendo el gasto, Bataki, el mes que tuvo, aumentó el financiamiento vía Banco Central. ¿Qué hizo apenas asumió Massa? Le volvió la plata al Banco Central. Acá ha hecho exactamente lo mismo. Le volvió la plata al Banco Central. Unos 500.000 millones de pesos. O 600.000 tal vez. Bien. Se sigue todo hasta ahí. Sí, y a la tercer meta... La tercera meta es el aumento de las reservas internacionales, que te digo que la que peor que nos dio, porque tenemos reservas negativas. No había, cuando hizo el acuerdo, firmó en marzo del 22, Martín Guzmán, no había previsto que íbamos a tener semejante sequía. Nosotros, yo lo veo el presupuesto, él estaba previendo permanentemente si vos tenés proyecciones anuales, crecimiento de las exportaciones, crecimiento del superávit comercial. Y eso no pasó. Nosotros en este momento tenemos déficit comercial. Nosotros, con los datos que están relevados hasta julio, ahí es fácil, porque eso es plata, son dólares que entran, dólares que se van. Ahí no hay una certificadora que no se pagó. Acá fue fácil porque vos tenés directamente y tenemos un resultado negativo. En los primeros 7 meses, las importaciones superaron las exportaciones en 5.000 millones de dólares. Exportamos por 39.500 millones de dólares, importamos por 44.600. 5.141 millones de dólares abajo. Eso no estaba previsto. Entonces, en vez de aumentar las reservas internacionales 7.000 millones de dólares, porque ellos tenían previsto que este año íbamos a tener un superávit comercial de 12.000 millones de dólares. Hasta julio estamos 5.100 abajo. Se va a revertir, pero igualmente vamos a tener un negativo. Entonces, no se cumplió la meta del acrecentamiento de las reservas internacionales. Y el fondo lo recalca. El fondo dice expresamente, cuando hace sus observaciones, dice: los progresos han sido limitados, no pueden reconstruir las reservas del Banco Central. Esto dice, estoy leyendo el mamotreco que firmó el fondo del acuerdo, de la reformulación, porque el acuerdo es el marco, de la reformulación del acuerdo, dice: los progresos han sido limitados, no pueden reconstruir las reservas del Banco Central. O sea que ellos ya saben que no vamos a cumplir este año con esa meta de acrecentar las reservas internacionales en 7.000 millones de dólares. Van a ser apenas impositivas, porque el comercio no vamos a tener 5.000 abajo, tal vez cerremos con 1.000 abajo o 2.000 abajo, pero igualmente no alcanzás a tener aumento de la reserva libre de disponibilidad. Bien. ¿Y qué nos dejan hacer entonces? Bueno, con ese marco, el gobierno dice que el déficit no puede ser mayor de 1,9 y el resultado fiscal ya tenés 1,8 abajo en el resultado fiscal, sin contarte todavía los certificados de obra, y ahora el gobierno aumentó, según todas las medidas estas que tomó, estas 12 medidas que tomó, según el mismo ministro de Economía, tiene un costo fiscal del 0,5% del PBI, con lo cual estaríamos 2,3% de déficit. En vez de tener 1,9, haciendo una extrapolación lineal, estamos teniendo 2,3%, 1,8 que veníamos arrastrando hasta julio, eso está en los datos del resultado fiscal de julio, más el 0,5% de las 12 medidas que tomó el gobierno. Entonces lo que estamos diciendo es, está el concepto que te pone el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno no puede ni siquiera dar aumento salarial. El 10 de agosto, ante las PASO, el 10 de agosto estuvo Sergio Massa con su equipo en la CGT, y dijo que la propuesta era una suma fija, que se iba a incorporar a la paritaria, pero que era una suma fija, y que iba a permitir el salario mínimo vital y móvil de agosto de 112.500 pesos. Iba a permitir que en agosto ningún salario mínimo vital y móvil sea menor que la canasta básica total para una familia compuesta por 4 miembros de junio, que era de 237.000 pesos. O sea que iba a aumentar
decía implícitamente que iba a aumentar el salario mínimo vital y móvil en más de 120.000 pesos de ahí para adelante. ¿Y sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Le dio una suma fija no remunerativa en agosto nada. En septiembre, 30, o sea, recién vas a cobrar a fin de septiembre o los primeros días de octubre 30.000 pesos. Y en octubre otros 30.000 pesos que también vas a cobrar a fin de octubre o a los primeros días de noviembre. O sea, te da 60.000 pesos en 2 cuotas, tanto a las empresas privadas como a los empleados públicos, los 390.000 trabajadores nacionales. No le puede dar a las provincias y a los municipios porque la contribución es federal. Invita a las provincias y a los municipios que hagan lo mismo, pero lo que garantiza solamente son 30.000 pesos en septiembre. Iba a dar 120.000 como piso y a partir de ahí a empezar a arrancar para todo, porque por eso subía el salario mínimo vital y móvil y te da un parche de solamente de 30.000 pesos en septiembre que cobras en octubre, y en octubre que cobras en noviembre otros 30.000 pesos, 60.000 pesos en 2 cuotas. Bueno, nada. Y cuando evalúa un 22%, nada. Con los jubilados, un poco mejor. Ahí le da 37.000 pesos también, septiembre, nada de agosto, septiembre, octubre y noviembre, 37.000 pesos por mes y garantiza de esta manera que la jubilación mínima no sea con esos 37.000 pesos menos de 124.460 pesos. Yo tengo 70 años y tengo que tomar 4 medicamentos. Voy a contar uno solo, pero que la audiencia sabe, que los que tienen mi edad saben que el Valcartán me costaba a mí, a principio de año, me costaba a mí 3.000 pesos. Yo pago el 60% y mi obra social que lo suba para el 40% del plan. Hoy pago casi 6.000, 100% de aumento. El resto lo paga, el 40% lo sigue pagando. O sea, ese medicamento ahora sale cerca de 10.000 pesos. 10.000 pesos, 30 pastillitas de morondanga. 10.000 pesos. Tengo 3 medicamentos más que tomar. Tengo 3 medicamentos más. O sea que si yo fuera jubilado, a mí esto me sirve para los medicamentos. Espero que esta plata que le están dando los jubilados le va a servir solamente para pagar el aumento, no para mejorar la medicación. Tomando el mismo medicamento, el aumento de los laboratorios en los medicamentos. Para eso va a servir esos 37.000 pesos que le pagan en los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero ahí sí, ellos dicen que ya serviría como piso como jubilación mínima. Ahí sí, una jubilación mínima, y que en diciembre habría que empezar a partir de los 124.460 pesos que el gobierno tendría que reconocer como jubilación mínima. Horacio, se nos fue el tiempo, pero lo aprovechamos explicando a fondo estas medidas que son de la coyuntura actual. Entonces vamos a dejar las preguntas que teníamos más de fondo para explicar a la audiencia, lo dejaremos para una próxima oportunidad. Y yo te quería preguntar, porque como todo economista que se precie, algo de política tiene que saber, porque si no, no puede funcionar como economista. Con esta medida... ¿Cómo? Están íntimamente unidas las dos, la economía y la política van de la mano. Claro, claro. Con estas, por eso decimos, Milei mucho discurso, pero vamos a ver qué hace. Bueno, con estas medidas, ¿cómo ves el panorama electoral de Massa? Un desastre. Por eso, encorsetado, la propuesta nuestra era que tenía que renunciar Massa a su candidatura a presidente y renunciar a ser ministro de Economía. Él, haciendo esta obsecuencia con el Fondo Monetario Internacional, lo único que hace es asegurar la derrota de si es que Massa o el kirchnerismo, lo que queda del kirchnerismo, sea el única vertiente nacional y popular posible, porque los otros dos son peores. Bullrich tiene el equipo de Carlos Melconian y el otro tiene el equipo de la Escuela de Chicago y hablar rock con Darío Esten, ya lo hablamos contigo. Sí. Los otros son directamente pro mercado, que el rentado se retire de todos lados. Si Massa sería la alternativa, date cuenta que con esto saca menos votos que lo que sacó en las PASO, menos votos, porque los jubilados una burla. Vos le das 37.000 pesos, y los empleados también le das 30.000 pesos. ¿Qué hacen con 30.000 pesos con una inflación que aumenta? Lo que aumentó el precio de la carne. Aparte un gobierno cobarde. Había tomado, cuando pega el salto fuerte el precio de la carne, ya estaba hecha la resolución para suspender por 15 días las exportaciones. Pues sabés que nosotros exportamos a China la red entera y esto nos complicó la vida a todos, porque antes, en la época de los conservadores, le exportaban el cuarto delantero, entonces por eso nosotros comemos achura, vacío, asado, hecho la carne barata. Hoy
los chinos y los asiáticos nos llevan la red entera. El gobierno había decretado que una resolución por la cual le suspendía por 15 días. Fueron los frigoríficos a hablar y el gobierno guardó la resolución en el bolsillo, para ser suave. Entonces, esta situación de extrema agudeza, y lo otro de Milei, por supuesto, va a ser peor, pero el pueblo no lo sabe. En mi provincia, Tucumán, ni lo conocen a Milei. El hijo de Bussi sacó 4% de los votos para gobernador. Y ahora Milei sacó 36,98%, casi 37% de los votos. Va a ganar Milei en provincia y va a ser el presidente de la República, porque igualmente le va a sacar votos también a Burri, porque Burri no puede hacer el perfil que hace Milei, el Estado es el que tiene la culpa, el Estado bobo, el Estado que no sirve, el Estado elefantiático, vamos a cerrar dependencias públicas. Lo que no dice Milei es que lo que están buscando es profundizar un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador, que no necesita trabajo argentino. Entonces lo que dicen, van a trabajar argentinos bien, nadie va a trabajar, porque lo único que le interesa afuera es vaca muerta, es el litio, los minerales raros, el oro, el cobre, la plata, la meseta de Gastre en Chubut. Eso es lo que le interesa. No le interesa como si fuéramos un país africano y con el respeto que tengo a todas las naciones del mundo. Quieren sacarnos de nuestra riqueza, de nuestras entrañas, y ese es el poco trabajo, un trabajo extractivista o agropecuario. A hecho nos deja. Horacio Robelli, como siempre, muy agradecido por tu amplia información para nosotros, para toda la audiencia, así que te agradecemos y te escucharemos el próximo lunes, que ya estaremos en el mes de septiembre. Querido Daniel, el agradecido soy yo de poder ser columnista tuyo, poder hablar contigo y con todos los oyentes. Bueno, vamos a la tanda y después a Dos Orillas con Silvia Visconti, que ahí está, la estamos viendo a Silvia. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela, martes de 20 a 21. gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Busot. Duplicamos el monto del reintegro de 15%. Las personas jubiladas, pensionadas o titulares de asignaciones universales por hijo o embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de 8.000 pesos para quienes perciban 2 o más beneficios. AFIP. Primero la gente. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en
la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rajando el viento. En el agua salombre y sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros. Bueno, entramos en la última media hora de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740. A dos orillas con Silvia Visconti, que la estamos viendo. Silvia, ¿cómo te va? Hola, buenas noches o buenas tardes, Daniel, y a toda la audiencia. Aquí, bien, empezando por contarte, porque en realidad primero quería contarte el porqué del tema que voy a compartir hoy, y que tiene que ver con la literatura latinoamericana del llamado boom literario de América Latina. Y en realidad surgió esta idea un poco por el contexto de aquí, de mi país, en donde una reforma educativa que transita por el lado del neoliberalismo ha creado programas en los que se eliminan una serie de asignaturas o se disminuye su carga horaria, entre ellos la filosofía, la historia y la literatura. Y bueno, eso me hizo pensar en lo importante que fue la literatura dentro de los programas educativos en mi país y para toda una generación. Y por eso, bueno, quería compartir un poco esta historia de ese boom latinoamericano en estas circunstancias que no son muy felices para la educación. Muy interesante. De alguna manera... Sí, te escucho. No, que te escuchamos con mucho interés porque el tema lo vale. Bien, gracias. La década del 60, todos sabemos que se caracterizó por una gran agitación social en toda América Latina. El triunfo de la Revolución Cubana en el 59, el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla a través de Bahía Cochinos, pueden de alguna manera considerarse como el inicio de este periodo de agitación muy fuerte, muy poderosa. La sociedad latinoamericana comenzaba de alguna manera a despertar en medio de un periodo donde había gobiernos autoritarios en la mayoría de los países, estábamos atravesados por la Guerra Fría, pero también por la esperanza de transformación que había surgido de la Revolución Cubana. Y bueno, en ese contexto es que se produce el llamado boom literario latinoamericano. El boom latinoamericano ha sido definido de diversas maneras, pero sumando esas distintas maneras podríamos decir que se trató de un fenómeno literario y editorial que se desarrolló entre las décadas del 60 y del 70 y que consistió en el desarrollo de una narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores, que eran relativamente jóvenes, en íconos de la literatura y también en éxito de ventas, ambas cosas. Pero ante todo, el boom abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana en su conjunto, y a su influjo se empezaron a difundir masivamente obras latinoamericanas anteriores que, pese a su calidad, eran conocidas por un grupo muy pequeño de personas, prácticamente los intelectuales. Me estoy refiriendo a obras como las de Borges, o la de Sábato, o la de Felisberto Hernández, o Onetti, por ejemplo. La literatura latinoamericana se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo, primero hispano, y luego fuera de él, mediante sucesivas ediciones y traducciones a lo largo de todo el globo. Gran parte de esta literatura
se caracterizó por abordar temas sociales y políticos, porque muchos de los escritores comenzaron a asumir un compromiso con su realidad y con sus circunstancias. Temas vinculados a lo nacional o lo regional, el quiebre de las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano o lo real maravilloso, el uso de varios narradores, la ruptura de los tiempos lineales, el uso de un lenguaje experimental cargado de palabras de uso popular o de neologismos, y la aspiración de crear o recrear una memoria histórica que le otorgara de alguna manera identidad al continente, fueron características comunes en este fenómeno dentro de una gran diversidad, porque hubo una gran diversidad de autores y de propuestas. Carlos Fuentes, uno de los escritores más importantes del boom, sostenía que el problema como hispanoamericano es recordar todo lo no dicho por la historia, es rescatar del silencio 4 siglos de nuestra historia que desconocemos, porque creo de la manera más profunda que un individuo o un pueblo que no tiene un pasado fiel no puede tener un presente vivo ni un futuro viable. Tenemos que plantearnos seriamente el problema del futuro del pasado y rescatar de ese pasado inerte y sometido a mentiras y ocultamientos que ha sido el nuestro, todo lo que pueda darnos verdad en el presente. Una maravilla de definición. Cortázar, por su parte, decía: a mí lo que me alegra de este fenómeno mal llamado boom es, en primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Estábamos vueltos a Europa, y en esos 10 años que llaman el boom, resulta que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a este hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a una historia. Fíjese lo que esto significa como símbolo revolucionario, como búsqueda de una identidad. En estas décadas del 60 y el 70, la identidad que los latinoamericanos veían vulnerada motivó diversas búsquedas culturales. De ella surgió una nueva interrogación del pasado que dio lugar al revisionismo histórico y a la interpretación marxista y económica de la historia. De allí arranca el estudio sobre las relaciones con el mundo, que produjo en América Latina la teoría de la dependencia y también el avivamiento de ciertas corrientes nacionalistas. Y en lo literario surge el boom, con obras que rescatan el tiempo social, investigan los submundos, se instalan en la experiencia concreta, urbana, rural, moderna. Como afirmaba Gabriel García Márquez al recibir el premio Nobel, una realidad que no es la del papel, sino una que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas. La novela fue el género del boom. Algunos consideran como la primera obra de este fenómeno latinoamericano a Rayuela, de Cortázar, editada en 1962. Otros sostienen que fue la obra La ciudad y los perros, editada ese mismo año, de Vargas Llosa, o Hijo de hombre, de 1959, de Augusto Roa Bastos. Pero todos marcan como el principal hito la publicación de 100 años de soledad, que se editó por primera vez en la editorial Sudamericana en Buenos Aires en 1967 y que fue traducida a más de 40 idiomas y tiene más de 30 millones de ejemplares vendidos, y que su autor definió como un vallenato de 400 páginas. Los voy a invitar entonces a escuchar aquí un vallenato, Aquí no pasa nada se llama, que se realizó en homenaje a 100 años de soledad y que recoge una parte del libro. Se refiere al 6 de diciembre de 1928, cuando Colombia amaneció teñida de sangre obrera. La huelga de los trabajadores de las plantaciones de banana llevaba casi un mes
y el ejército intervino en defensa de los intereses de la United Fruit Company. La matanza dejó un número de muertos impreciso, que la historia oficial se ocupó de minimizar y que la novela rescata en su magnitud. Escuchemos entonces este tema, este vallenato, que nos habla de un episodio de 100 años de soledad. Buenos días. Ya está muriendo aquel recuerdo que tanto me maltrataba. Mi corazón sigue latiendo por mi región olvidada. Las mariposas siguen volviendo como lluvia en la nevada. Pero en Macondo dice la gente que aquí no ha pasado nada. Y en la vieja estación un capitán gritaba: falta más corazón para esta tierra dorada. Falta más corazón, hay hombre, para esta tierra olvidada. Son 100 años de soledad sin tu amor. Esta es para la zona bananera. Embarcaciones y sufrimientos que se veían por la sierra. Fue José Arcadio quien presenció la masacre bananera. Llegan las tropas sin acordeones para humillar nuestra tierra, porque entre llanto y gritos de huelga ya se anunciaba una guerra. Y en la vieja estación, cuando un niño lloraba, me pedía con amor que en mis brazos cargara. Me pedía con amor, ay hombre, que en mis brazos cargara. Ten compasión, mi vida. Cuando un niño lloraba, me pedía con amor que en mis brazos cargara. Me pedía con amor, ay hombre, que más nunca pasara. Son 100 años que he vivido solitario en el olvido. Son 100 años sin ti, me llora el corazón. No puedo vivir si no tengo tu amor. 100 años sin ti, me llora el corazón. No puedo vivir si no tengo tu amor. 100 años sin ti, mujer, me llora el corazón. No puedo vivir si no tengo tu amor. Bien. La tragedia con ritmo colombiano. Con ritmo colombiano de vallenato. Bien, si bien el boom se asocia generalmente con 4 grandes escritores, el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, lo cierto es que su éxito comercial favoreció el conocimiento de otros autores anteriores que también pertenecieron al boom, como el mexicano Juan Rulfo, el uruguayo Juan Carlos Onetti, el argentino Jorge Luis Borges, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el cubano Alejo Carpentier o el venezolano Arturo Urrepieter, que habían empezado una renovación en la literatura desde un tiempo antes. Y el boom consagró también a otros autores, puesto que sus obras fueron muy significativas para la historia de la literatura latinoamericana, aunque no alcanzaron los mismos récords de venta que los 4 primeros que nombramos. Los críticos literarios tienen cada cual sus listas de integrantes del boom y de los precursores. Muchos de los lectores del
de los 60 y 70 tenemos las nuestras. Y en nuestra memoria del despertar a la literatura de nuestra América están junto a Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, Onetti, Rulfo, Asturias, Roa Bastos, Donoso, Arguedas, Elena Garro, David Viñas, Manuel Puig, Elena Poniatowska, María Luisa Bombal, Clarice Lispector, Rodolfo Walsh, José Lezama Lima, Jorge Amado, Guimaraes Sosa, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Leopoldo Marechal, por citar solo algunos. Más allá de la polémica acerca del contenido del BUN y de si este refiere a las obras o al impacto comercial de las mismas, más allá incluso de quiénes son incluidos o considerados precursores, de si se trató del advenimiento del realismo mágico o de lo real maravilloso, o de una nueva forma de concebir la escritura, o de un fenómeno ligado a la Revolución Cubana y su inicial impacto, lo trascendente fue que toda una generación de jóvenes latinoamericanos de las décadas del 60 y el 70 se vio reflejado por primera vez en obras de escritores latinoamericanos que hablaban de su realidad. Conocimos la dictadura de Manuel Estrada Cabrera o la expropiación de tierras de las comunidades indígenas en Guatemala a través de las novelas Señor Presidente y Los Hombres del Maíz. Conocimos el mundo popular de la ciudad de Bahía, con sus vagabundos, sus mendigos, sus mujeres de la vida, sus obreros, sus vendedores ambulantes, en un abigarrado conjunto de personajes marginales en el panorama urbano, con sus luchas, sus sufrimientos, a través de las novelas Sudor, Cacao o de Los Capitanes de la Arena de Jorge Amado. Conocimos la brutalidad, la violencia y la corrupción en el mundo militar en Perú, en La Ciudad y los Perros, o en Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa. El arquetipo del tirano que concentra el poder y los medios para controlar el destino colectivo a su servicio, el caciquismo y la revolución también en México, a través de Pedro Páramo o en la muerte de Artemio Cruz. Los fusilamientos durante la Libertadora, en Operación Masacre de Rodolfo Walsh. El paisaje urbano montevideano, con sus personajes cargados de perdidas ilusiones de ser la Atenas del Plata, en Onetti, tiranías y rebeldía en Caso de Campo de Donoso, episodios de las luchas en el marco de la Revolución Mexicana en la obra Felipe Ángeles de Garro. Ficción y no ficción se acompasaron en las obras del boom latinoamericano. Periodistas, escritores y escritores periodistas, voces de una época donde, no obstante los aires de renovación y libertad, hubo poco espacio, sin embargo, para las voces femeninas y de la diversidad. Elena Garro, Elena Poniatowska, María Luisa Bombal, Clarice Lispector y Manuel Puig, formaron parte de esa nueva escritura, pero no alcanzaron en ese momento la popularidad, pero sí la alcanzarían después. Todos y todas fueron, sin embargo, hacedoras de una nueva realidad de la literatura en nuestra América, que, parafraseando al chileno José Donoso, empezó a pensar literariamente ya no en términos de lo nuestro en cuanto a lo nacional, sino en lo nuestro latinoamericano. Y en ese sentido, precisamente, es que la lectura de estas obras marcó a toda una generación y le dio elementos a toda una generación, por lo menos en mi país y en muchos otros lugares también de América Latina, para conocer mejor nuestra realidad, acercándonos a través de esa cosa magnífica que es la palabra, la literatura y la novela. El boom latinoamericano tuvo fundamentalmente como centro, como decíamos, a la novela, pero también en estas décadas y con la renovación que se produjo en la forma de escribir,
vamos a encontrar también un gran desarrollo de la poesía. Así que en las próximas intervenciones que vamos a hacer, voy a dedicarme también a ir introduciéndonos en el mundo de la poesía, que además está muy relacionado con lo que veníamos charlando de la música, porque muchos de los poetas que surgieron en este marco también fueron, digamos, de alguna manera musicalizados y popularizados a través de la música. Así que en los próximos programas voy a tratar de irme acercando a distintos poetas de ambas márgenes del río, y también pienso que para el sábado que va a estar cercano al 11 de septiembre, o tal vez sea el 11 de septiembre, el día que nos toca encontrarnos, creo que sí, que es un lunes, también voy a tratar de acercar algo de la poesía chilena, vinculándola de alguna manera al proceso, a lo que fue el proceso de Allende en Chile. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Que yo de esto soy bastante, para no decir ignorante, poco conocedor, pero como militante que siempre está preocupado por la conciencia de las masas, yo pienso, y se lo digo al resto de la militancia, que hay algunas referencias que no se pueden perder. Las canciones, la música, la literatura y la poesía, y la hinchada de fútbol. Cuando en esos espacios se empieza a expresar algo, hay que parar la oreja, porque se viene porque se viene. Es cierto, es que las tres son, digamos, primero que son maneras de comunicación también, ¿verdad? La literatura, por lo menos esta a la que me estaba refiriendo, la del boom, nos sirvió a muchos para entender y conocer realidades que no teníamos idea, ¿verdad? Porque sobre todo en Uruguay, que es un país que se veía a sí mismo de espaldas al resto de América, como una excepción, como un país muy europeizado, algo parecido a lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? En la capital, en Buenos Aires, esa idea de que somos todos europeos y que todos venimos de los barcos. Había un desconocimiento muy fuerte de otras realidades de América Latina, y a través de la literatura muchos empezamos a comprender lo que significaban estas, digamos, las realidades de otros pueblos. Por eso hoy que escuchamos muchas veces lo que pasa en Jujuy, o lo que pasa con el pueblo mapuche, bueno, muchas de esas realidades recién las empezamos a conocer muchos de nosotros a través de la literatura inicialmente. Así que sí. Hay una canción que cantaba, no sé cómo llamarla, que cantaba las hinchadas, pero que se extendió y la cantaban todas las hinchadas, todas, que, bueno, de tan popular que fue, me voy a permitir decirla porque es muy fuerte, pero Mauricio Macri, la puta que te parió, cuando eso se instaló fue el fin de Macri, y hacía días prácticamente que había ganado las elecciones con el 50 y pico % de los votos, y aparecieron las hinchadas cantando eso. Bueno, y se terminó Macri. Es cierto. El fútbol, bueno, como lo veíamos en uno de los primeros de estas primeras intervenciones, el fútbol es realmente una pasión de multitudes, sobre todo aquí, ¿no? En esta parte del sur de América, y bueno, obviamente que es un lugar de expresión de las situaciones que el pueblo vive de alguna manera, sí. Bueno, Silvia Visconti, como siempre, impecable. ¿Qué vamos a decir? No es bueno hacerse elogio entre nosotros, pero que no me queda otra. Así que muy contento de haber
haberte escuchado nuevamente y te esperamos el próximo lunes con A Dos Orillas en Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Y nos fuimos. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo.